Bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Ya son las 5:18 y pues vamos a retomar esta sesión sincrónica número uno. Como pudieron ver, mi tono de voz cambió para hacer un poco más dinámica la sesión. La idea es que en el día de hoy podamos abordar un contenido temático, hablar del módulo número uno y responder preguntas tanto del módulo como el ingreso a la plataforma. Entonces, tenemos 57 personas. Esta será la plataforma que utilizaremos tanto en la sesión sincrónica 2 o 3. Lo que cambiará en la 2 y la 3 será el conferencista. En la 2 va a ser el doctor Francisco Lamus y en la 3 va a ser el doctor Camilo Correal, quienes estamos encargados de este proceso. La Organización Panamericana de la Salud está muy atenta de forma conjunta con el Ministerio del resultado de este proceso formativo, porque quieren, a partir del próximo año, generar una masa crítica de líderes comunitarios en atención primaria en salud, en conjunto con los nuevos lineamientos normativos y también pensando en el tema de pospandemia. Voy a compartir la pantalla, voy a iniciar pues fuertemente con la presentación. No me compartió. Ahora sí. Listo. Entonces, ustedes en este momento deben estar viendo mi pantalla. Ahorita vamos a conversar un momentico entre todos. Y entonces la idea, al compartir esta pantalla, como les digo, yo estoy conectado desde dos dispositivos, es avanzar en esos elementos o fundamentos y generalidades de este diplomado en gestión comunitaria en atención primaria en salud. Si alguno ingresa, pues para no interrumpir el proceso, los voy a silenciar. Eh, para no distraer la dinámica. Entonces, para poder iniciar, entonces primero vamos a contestar una pregunta inicial. Lo que pasa es que silencié a los participantes que ingresaron y cuando los silencio, entonces me silencio a mí mismo. Entonces vamos a contestar una pregunta inicial, ya sea por chat o podemos pedir la palabra. Vamos a ver unas definiciones necesarias, una introducción, la situación en Colombia y el elemento más importante que tiene que ver con este proceso formativo, que es el término de atención primaria orientada a la comunidad. Esto nos va a permitir avanzar y entender de qué se trata este proceso formativo y el por qué se utiliza esta metodología. Sí, Jesucristo. Sí, la presentación se puede compartir, igual va a quedar una grabación de la misma. Entonces, la pregunta que yo les haría es, para poder romper el hielo de forma colectiva, pueden levantar la mano, yo igual puedo ir cediendo la sesión o pueden en el chat compartir. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia? Vamos a hacer una pregunta inicial, vamos a hablar un ratico, porque es que esto es muy importante a la hora de estructurar este proceso formativo. Ahora bien, pueden contestar lo que quieran. Dentro de un elemento formativo, a mí no me interesa que respondan bien o que respondan mal. Lo que me interesa es que haya esa posibilidad de intercambio, de diálogo entre nosotros. Eh, entonces, ¿cuáles creen que son los problemas que tiene el sistema de salud en Colombia? ¿Qué han percibido? ¿Qué sienten? Entonces, por ejemplo, menciona Vicky Pedreros. Los principales problemas son el acceso, la cobertura
y la calidad en la prestación de los servicios. Muy interesante, gracias Vicky. Menciona Noralda que para mí el problema es el tiempo de espera en las respuestas entre la aseguradora y los usuarios. No existe una comunicación efectiva. Por ejemplo, menciona Freddy que no hay cobertura en todo el país. De momento nadie tiene la mano levantada, pero entonces en el chat también puede ser un mecanismo. Pero tenemos varias personas y la importancia es hacer ese proceso de discusión. Mala administración de recursos, corrupción, el presupuesto que se destina a la salud. Muy interesante, Angélica, tu propuesta. No hay suficientes recursos humanos y físicos para atender. La salud en Colombia, dice Nicolás, no es un derecho como lo plantea la Constitución, sino un privilegio para ser atendido. Menciona Joana la falta de humanización en los servicios de salud. Menciona Ámbar, son los trámites. Nuevamente Noralda, la tecnología y el acceso a las personas de escasos recursos. Juan Pablo Amortegui, oportunidad de acceso. Menciona Freddy que no todas las comunidades tienen acceso. Laura, la falta de conocimiento sobre cómo funciona el sistema. Las personas que lo hacen funcionar no conocen el sistema. Menciona Marta que las EPs no brindan calidad en el servicio. Ángela Villarraga, calidad, exceso, tramitología, falta de humanización. Nadine, falta de profesionalismo, buena atención. Laura, cantidad de trámites, demoras al acceso. Juan Esteban Medrano, mala calidad en el servicio, inequidad, cobertura, no hay soporte legal, que hay soporte de servicio a la comunidad. Luz Yamile menciona que la falta de articulación entre diferentes entes de cada entorno. Pani, pocos profesionales. Dagoberto, limitación en la medicación. María Adelaida, difícil acceso. Ámbar, el tiempo entre trámites y autorizaciones. Mónica, los costos en estudios en salud, que no hace que haya suficiente personal especializado para atender la demanda de los usuarios. Y recursos, Mónica menciona poca oferta. Claudia, no hay talento humano. Camila, acceso a servicios de salud de alto costo muy difícil. Milena, falta de ética, falta de recursos, el tiempo de espera, muy mala atención. Veo que ustedes se centraron en problemas del sistema de salud y se enfocaron en elementos muy particulares en la prestación de los servicios. Por ejemplo, Jenny dice, el problema no es el talento humano, sino la falta de garantía para ellos, ya que existen cooperativas que los contratan a la mayoría de los profesionales. Si uno hace un sondeo desde el punto de vista amplio, claro que esos son problemas y son problemas que son evidentes, pero la pregunta que uno se hará acá después de esta presentación, y lo hago, todo lo que está acá en esta presentación tiene un propósito, lo prometo. Y quería explorar este tema para poder tener una línea de base y poder avanzar. Acceso de alto costo, falta de ética, privatización de servicios, el contrato de prestación de servicios, cobertura, mala atención, mal manejo de recursos. Problemas generales. No hay igualdad. Mencionó que no hay igualdad. Radica, entonces, la última persona que es Yuri Osorio. En Colombia radica en malos hábitos saludables, baja participación de las comunidades en la atención de enfermedades que pueden ser tratadas sin que lleguen a ser enfermedades de alto costo. Ustedes han hecho un panorama interesante de lo que ocurre en el sistema y pues se puede catalogar como una lluvia de ideas que termina siendo fundamental para entender. Para poder iniciar, y hoy entramos ya en el contenido disciplinar, es muy importante empezar a reconocer dentro de esas definiciones y cuáles son los antecedentes necesarios que soportan este proceso formativo. Entonces, cuando ustedes ven esta diapositiva, ustedes van a encontrar que tenemos el continuo de salud y enfermedad. Tenemos dos definiciones que terminan siendo centrales, donde vemos la salud por a la izquierda de la diapositiva y aquí tenemos la enfermedad. Arriba tenemos este continuo y en este constante cambio, en esta constante flecha,
Estamos Al normalmente no las personas, entenderle. está nuestra población, están nuestros usuarios. Entonces, bajo ese orden de ideas, estamos en este constante movimiento. Claro, una pregunta será, ¿y cuál será ese punto intermedio indiferenciado entre la salud y la enfermedad? Aquí una zona en donde estamos en un constante movimiento. Ahora bien, todos queremos estar saludables y eventualmente queremos evitarnos de la enfermedad o que la enfermedad no nos modifique nuestra calidad de vida. Entonces, bajo ese orden de ideas, se dice que el primer elemento conceptual que las personas debemos tener en cuenta y considerar es que la salud y enfermedad son dos elementos que, aunque son complementarios, son opuestos, y que desde el punto de vista práctico la salud se promueve o se mantiene y la enfermedad se previene. Causa de esto, y es que a partir de este momento ustedes ya no van a mencionar esas actividades llamadas mal PIP, porque la PIP es una confusión que viene de la resolución 412 del 2000, que precisamente las llamó actividades de promoción y prevención, pero es que la promoción es una cosa y la prevención es otra. Por eso, por ejemplo, cuando los políticos dicen vamos a hacer unas campañas de eh, mi modelo va a ser de prevención en salud o campañas de prevención en salud. Conceptualmente es incorrecto lo que él está diciendo porque uno no previene la salud, al contrario, uno promueve o garantiza que la población se mantenga saludable. Entonces, el primer elemento operativo importante es entender que son dos elementos que aunque son complementarios, son diferentes. Y cuando uno los entiende de manera importante, estos constituyen lo que se llama la atención integral. Entender en su totalidad lo que significa la salud y su promoción y lo que es la enfermedad y las estrategias de prevención de la enfermedad. Lo que tiene aquí un punto pequeñito que les mencionaré ahorita más arribita, que se llama prevención primordial. Y bajo eso, esa atención integral, que en donde está aquí la salud y en donde está la enfermedad, se ve circunscrita o se ve relacionada con lo que son los determinantes de la salud y la atención primaria en salud. Que, como ustedes verán, la idea es que si los términos no los conocen, si los conocen, pues igual los vamos a explicar. Entonces, ya en este momento vimos, y a partir de hoy, dentro de su lenguaje, ya no vamos a llamar PIP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y esperamos que con la sesión de hoy podamos reconocer que son dos elementos que son diferentes, pero que erróneamente aquí en Colombia, desde el año 2000, los han querido meter en el mismo paquete. En ese sentido, algunos de ustedes mencionaban que los recursos en salud eran pocos. Pues habría que analizar qué ocurre. Por eso, dentro de esas definiciones necesarias para poder entender esta salud y estos determinantes de la salud, por ejemplo, en Canadá, que es uno de los sistemas de salud que más me gusta, determinaron que la salud de las personas dependía de cuatro factores y que eran cuatro factores que en 1974 se estudiaron allá y que yo les pido que ustedes reflexionen, intenten aplicarlos a su vida profesional, pero también personal. El primero hace referencia a la herencia, biología, y es esa capacidad que tienen los individuos de resistir o inclusive de envejecer de forma diferente. Ustedes pueden ver que inclusive dos personas que tienen la misma edad, por ejemplo, algunas se enferman más rápido u otras son más saludables que otras, o incluso en cuanto al envejecimiento sea de manera diferente. ¿Y eso de qué dependerá? Puede depender de una serie de costumbres, de hábitos, pero hay algunos que reconocen que puede depender de esa herencia o esa biología, eso que ese código genético que nosotros tenemos que nos permite determinar o responder. Lo mismo que ocurre con el COVID-19. Sabemos que hay población que está en riesgo y eso lo conocemos, que tiene unas características específicas, pero hay población que a pesar de que no tiene los factores de riesgo, termina falleciendo. Y hay población que termina no sintiéndolo. Pueden existir muchas variables y en este momento todavía está en estudio. El segundo factor, y este es un objetivo principal por el cual ustedes están convocados el día de hoy, hace referencia al ambiente. Y el ambiente no lo entiendan solo desde la mirada ecológica, sino entiéndalo como su contexto o entorno. Entonces, el ambiente o el entorno o el contexto en el cual están las personas circunscritas también va a afectar la salud de las personas. Y el ambiente se puede entender como un ambiente nutricional,
un ambiente social, un ambiente físico. Sin intervenir el ambiente, yo no voy a garantizar que las personas sean saludables. Por ejemplo, para el caso de Colombia, ustedes sabían, por ejemplo, viven en Bogotá o si se van a vivir a La Guajira, por solo cambiar el sitio o el entorno donde viven, su expectativa de vida va a bajar 12 años, independientemente de sus condiciones. Porque el mismo entorno los va a predisponer a que sean más saludables o a que estén más enfermos. Y este ambiente tiene un factor muy importante. Luego también tenemos el comportamiento, y ese comportamiento hace referencia a eso que cada una de las personas hace para mantenerse saludable. Aquí puede interactuar tanto esos comportamientos que son favorables como esos que son desfavorables. Y entre los favorables tendríamos esa alimentación o esa actividad física que puede sonar utópico, porque particularmente uno dice, ¿realmente si puedo hacer esa actividad física con calidad? Pero también estarían esos factores de riesgo universal, o esas cosas que me predisponen posiblemente a estar enfermo, pero que dependen del comportamiento. Por ejemplo, sustancias psicoactivas, el alcohol, el tabaco, el sueño, el patrón del sueño, por ejemplo. Según la literatura se dice que 7 horas es lo que debemos dormir en promedio para evitar, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares o del corazón. También lo que es la actividad física, el patrón de consumo de alimentos y no sé si ya mencioné el estrés. Inclusive la protección solar, esos serían los 8 factores de riesgo que hay que tener en cuenta para evitar enfermedades. Y la pregunta es, ¿por qué no los cumplimos? ¿O qué nos faltaría para hacerlo? Y por último, en Canadá determinaron que los servicios de salud, en este caso las instituciones, también tienen influencia en la salud de las personas y entendido como oportunidad, disponibilidad y suficiencia. Sin embargo, el ministro de Salud canadiense en ese momento, Matt Lalonde, determinó cuál era el potencial que tenían estos determinantes para mantener la población saludable y encontró que los servicios de salud solo tienen un 10% de influencia en la salud de las personas, porque los servicios se enfocan en la enfermedad. O sea, realmente el servicio de salud no es tan importante como se piensa y el 60% o 62% está en el ambiente y en el comportamiento y un 27% está en este componente hereditario y este es muy difícil de modificar, pero asimismo determinó cuánto se le estaba invirtiendo y encontró que el 90% de los recursos se destinaban era a la prestación de servicios de salud y en cambio los que mayor influencia tenían solo un 3%. Cuando uno lo va a equiparar a Colombia, porque Colombia también ha avanzado, y hoy, a 2020, ocurre una situación similar. Colombia está en esta situación similar. Pensamos que la salud es equivalente a hospital, y ustedes lo mencionaron, oportunidad, calidad, suficiencia, pero algunos, eventualmente en la reflexión que hicieron, pensaron en esto, en el comportamiento y en el entorno. Esto es muy importante. Subsanar las desigualdades, tener mayores oportunidades. Es por eso que Canadá, cuando se dio cuenta de esto, años posteriores le invirtió a estos componentes y es por eso que hoy es uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Un enfoque basado en atención primaria, en donde las personas tienen cultura de autocuidado, es un ambiente que termina siendo protector. Claro, ustedes me dirán, es un país desarrollado, pero ustedes no saben que Colombia, la cantidad de recursos que le invierte el sistema son tan amplios que puede llegar a competir con lo de un país desarrollado. Lo que pasa es que si los concentramos acá, pues la población va a seguir llegando enferma. Y es muy importante tener en cuenta este porcentaje, o sea, cómo impactar en el comportamiento y en el ambiente y no solo pensar en el servicio de salud. Esto es muy, pero muy importante, porque sistemas de salud lo han entendido. Si nosotros acá, y claro, la ley 100 una de las debilidades que tuvo es que pues, determinó que el sistema de salud era igual a servicios de salud y dejamos de lado los otros determinantes. Claro, hay otras definiciones que ustedes revisarán en este proceso formativo que explican un poco más allá esta dinámica. En el mismo sentido, el mundo, claro, aquí está 1974, años posteriores o 4 años después, el mundo determinó, precisamente debido a lo anterior, que era importante definir un modelo de atención. Y ese modelo lo llamó atención primaria en salud en 1978. Y esa atención primaria en salud, porque a mí no me gusta la memorización, sino me gusta la enseñanza para la comprensión, se entiende
como la mejor atención que yo le puedo dar al individuo, a la familia, a la comunidad, con la mejor evidencia disponible, con los medios racionales, con la suma de los métodos científicos, con los componentes culturales y tradicionales, con un costo y con la participación de la comunidad y con un abordaje de múltiples sectores. Entonces, esta definición, y esto es un elemento muy importante, trae implícito que la salud no solo depende del sector salud, sino que, por ejemplo, depende de otros elementos y que aquí yo debo hacer lo mejor que pueda hacer, resolverle sus problemas a la población. Es por eso que 8 años después es que con la Carta de Ottawa se integra ese concepto de promoción de la salud. Y se dice que aparte del componente de enfermedad, tenemos que darle a la población esa posibilidad de que se mantenga saludable. Tenemos que darle control y que la población es quitarla de ese componente de enfermedad y traerla hacia esa salud. Y asimismo determinaron 5 estrategias que explicaré acá ya posteriormente antes de avanzar esta definición. Y asimismo se considera que para alcanzar tenemos que darle a la población un entorno favorable para que se mantenga saludable. Entonces, como ya les mencioné, en esa definición de 1986 se determinó que para que las personas se mantuvieran saludables se requieren 5 cosas que ustedes indirectamente mencionaron, pero aquí las vamos a profundizar. Lo primero, se requieren políticas públicas saludables. Y aquí viene una aclaración importante. Una política pública saludable no es igual a una política de salud. Eso es porque una política de salud es la ley 100, pero la ley 100 no necesariamente es una política pública saludable. Entonces, una política pública saludable es que directa o indirectamente favorezca a que las personas estén saludables. Creo que una persona levantó la mano, es el momento, si quieren, no hay ningún problema. Ya no la veo levantada. ¿Alguien quería mencionar algo? Bueno, no pasa nada. Igual si ustedes me quieren interrumpir, pueden levantar la mano, aquí lo veo y yo les doy la palabra. Entonces, por ejemplo, en muchos países del mundo descubrieron o determinaron que un ejemplo de una política pública saludable es el transporte público. Yo diría, transporte público, claro. Cuando yo tengo un transporte público y ojalá con energías limpias y que sea eficiente, puedo llegar a reducir el tiempo de desplazamiento de las personas. Si yo disminuyo el tiempo de desplazamiento, primero, tiene menor exposición a factores ambientales que pueden ser perjudiciales, se disminuye el tiempo de desplazamiento, puede pasar más tiempo con su familia e incluso mejora la salud mental. Entonces, por lo cual, en muchos países, el transporte público es una política pública saludable. Esto acompañado de ciclorruta, energías alternativas, para que las personas puedan llegar a movilizarse más y no estar todo el día, en el caso de Colombia, estar metidos en un Transmilenio. Por ejemplo, aquí en Colombia, algunos autores llaman que una política pública saludable es la ley antitabaco. Pues ambientes libres de humo, perdónenme, me confundí de país. Ambientes libres de humo podría ser, pero por ejemplo todavía estamos cortos con otra serie de políticas. Por ejemplo, el impuesto a bebidas azucaradas. Para nosotros, hace 3 años fue una sorpresa que tanto sectores políticos en el Congreso y opuestos se opusieron ambos al impuesto de bebidas azucaradas. Cuando llega el ministro Alejandro Gaviria, con toda la evidencia disponible, y demostró que el impuesto, que las bebidas azucaradas tienen un efecto directo para la salud de las personas, o el tomar gaseosa, eh, tiene ese efecto directo, pues un grupo de senadores argumentó que no había evidencia disponible y que ellos traían sus expertos. Bueno, pero la oposición política del otro partido político determinó también que era improcedente colocarle impuesto a las bebidas azucaradas porque eso impactaba a la población pobre, que era las que más la compraban. Entonces, cuando yo pensaba y les decía, pues, pues todo lo contrario, pues por eso, si la población pobre es la que más compra las bebidas azucaradas, que es la que más predisposición va a tener a enfermedades crónicas, es a quien más tenemos que desestimular. Sin embargo, también dentro del ciclo de la política, las políticas no solo pueden ser punitivas, también tienen que ser bajo una desviación positiva, tienen que estar orientadas a que las personas no se sientan
que están infringiendo, sino tienen que tener elementos favorables. Entonces, esto tiene un elemento muy importante, como es de la política, y es por eso que ustedes están acá, porque ustedes como tomadores de decisiones, a pesar de que ustedes son líderes comunitarios, todos son entes políticos, todos tenemos que tener la capacidad de opinar y construir y fortalecer para la salud de cada uno de sus territorios. Esto me lleva a la estrategia número 2, entornos sanos y seguros. En entornos sanos y seguros se mostró en que en general habían distintas estrategias en el mundo pues, que el mismo entorno puede favorecer, como ya mencioné. Y a partir de acá, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud creó la estrategia de escuelas saludables, o como se conoce hoy, escuelas promotoras de la salud, y esto ya llegó hasta universidades saludables. Y son aquellos entornos en donde se favorece que apenas ingresa la persona, tiene la posibilidad de ser más saludable. También están las cárceles saludables, los municipios saludables y, por ejemplo, las empresas saludables de salud ocupacional, en donde hay una cultura en ese entorno para que uno sea saludable. Hay actividad física, pausas activas, se come saludable. Y una vez un líder comunitario me preguntó, ¿y el hospital se consideraría un sitio saludable? Y la respuesta es no, porque el hospital se considera un entorno de riesgo. El ir al hospital me incrementa la probabilidad de enfermarme e inclusive las personas que trabajan en el hospital al estar en ese contacto están en mayor riesgo porque por ejemplo los médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud están en constante riesgo, no comen bien, no hay una actividad física apropiada, no duermen bien e inclusive si ustedes van al hospital la comida no es lo más saludable la que se vende. Y por ejemplo, ahorita para el tema del COVID-19, el ir a un hospital se considera un factor de riesgo. Por eso es que los profesionales de la salud son población en riesgo, son la población más afectada actualmente en COVID-19. Y digamos que un entorno saludable es aquel entorno que favorece. ¿Y qué dependerá? Pues dependerá de cada uno de ustedes. Viene el tema del refuerzo de la acción comunitaria, la participación de las personas. Es por eso que este proceso formativo está orientado para ustedes. Pero esto me hizo acordar de una vereda, hace muchos años, yo no le he hecho seguimiento, que tiene una experiencia muy interesante. Quedaba a 2 horas del casco urbano, no voy a mencionar su nombre, porque es muy cercana a todos ustedes. Eh, el líder comunitario, el líder de la Junta de Acción Comunal de dicha vereda, era una persona que consideraba que no podía seguir dependiendo de los tomadores de decisiones del municipio de su cabecera. Entonces, entre la población, hicieron un fondo y cuando una persona se enfermaba, sacaban de ese fondo para poder ayudarle a esa persona que estaba enferma. Pero a mí lo que más me gustó y me llamó la atención para el tema de mortalidad materna es que, por ejemplo, cuando una mujer queda embarazada, se sacaba de ese fondo para pagar la gasolina y llevarla desde la vereda hasta el centro de salud para sus controles prenatales. Y cuando el niño nacía, le ayudaban con la alimentación durante los primeros años. La pregunta es, ¿cuántos médicos necesitó esa población para ser saludable? Lo hicieron, aunque podemos decir que hay un completo abandono por parte del Estado, eh, digamos que ellos con participación comunitaria lo entendieron. Es una pregunta muy interesante. Pero lo más curioso es que los políticos, o sea, los aspirantes a consejo o alcaldes, le tenían miedo a esa comunidad, porque cuando iban era una comunidad que no se dejaba comprar con tejas ni con tamales, ni con puestos. Les decían, yo es que aquí yo necesito es que me mejore la vía de la vereda del pueblo, porque con eso se me reduce el tiempo de desplazamiento. En el caso, voy a silenciar un momento. Voy a silenciar un momento. Listo. Entonces, lo que decían estos líderes comunitarios es que particularmente, o sea, cuando veían los políticos no les gustaba porque ellos decían, aquí no nos dejamos manosear, aquí yo necesito es que nos resuelvan los problemas y los problemas a largo plazo. Usted me tiene que mejorar la vía. ¿Y por qué la vía? Porque es que así yo puedo sacar mis productos agrícolas y así voy a disminuir el tiempo que ya no son 2 horas, sino va a ser un 20 minutos o media hora en llevar esa materna para que pueda ir al control prenatal. Entonces, claro, los políticos veían entonces la población era demasiado crítica. Pero ¿de qué se entendió? De la importancia de la construcción comunitaria.
países que son desarrollados entienden este principio y la acción comunitaria se hace de una manera organizada y una manera ordenada para poder opinar y poder solicitar con evidencia y resolver sus principales necesidades. Esto es muy importante, una acción comunitaria favorable. También viene el punto número 4, desarrollo de aptitudes personales, que es lo que cada uno de ustedes hace, lo que yo hago para mantenerme saludable. El tema acá es que uno eso no lo aprende de la noche a la mañana, eso no se aprende por generación espontánea. Alguien se lo tuvo que enseñar a uno. Pero el problema es que cuando a mí me lo enseñan, me lo están enseñando mal. Simplemente porque la educación para la salud es algo prescriptivo. El médico le dice a uno, haga actividad física o deje de comer sal, pero realmente se ha demostrado que eso no sirve para impactar y desarrollar aptitudes personales, porque eso es exceso de información. Y realmente para educar se requiere comunicación efectiva y posicionamiento a largo plazo. Se requieren otra serie de elementos y características. Pero entonces, por eso es importante las aptitudes personales. Este es el ejemplo por el cual, por ejemplo, ahorita para el COVID-19 se ve de manera prohibitiva, amenazante, y no se ha llegado, simplemente estamos dando información a mecanismos efectivos sobre la importancia del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Aquí no está diciendo que se queden encerrados, pero si va a salir, póngase bien el tapabocas, no se lo ponga debajo de la nariz, lávese las manos, tenga cuidado, tenga distanciamiento, no haya fiestas. Entonces, esto implica un elemento muy importante para mantenernos saludables. Y por último, que en el servicio de salud no solo se enfoque en la enfermedad, también se enfoque en la salud. Ustedes se dan cuenta, esto está por fuera de lo que se menciona. Y Colombia, a pesar de que esto se formuló en 1986, claro, el mundo ha seguido actualizando esta definición y ya van en la 9ª conferencia, que es la Declaración de Shanghái en el año 2016, en donde esto lo articula con los objetivos de desarrollo sustentable antes de desarrollo del milenio, porque se considera la salud como un elemento que puede ayudar a que las personas se desarrollen. Igualmente, cada vez que los silencios se me bloquea la... También tenemos la prevención de la enfermedad. Y la prevención de la enfermedad también tiene niveles. Normalmente pensamos que prevenir la enfermedad es evitar que la enfermedad aparezca. Eso en cierta medida es cierto. Y eso se conoce como prevención primaria, evitar que la enfermedad aparezca. Y es importante. Pero esa prevención primaria se tiene que enfocar en población de riesgo, no es para todas las personas, porque para todas las personas es promoción de la salud. Para población en riesgo, antes de que la enfermedad aparezca, es prevención primaria y se logra interviniendo esos factores que van a generar la enfermedad, mediante educación, mediante campañas. La vacunación es un ejemplo de esto. La vacunación es darle a la población algo para que no genere la enfermedad. Por eso es muy importante la vacunación. El control del ambiente, servicios públicos, plagas, el agua, todo esto es muy importante. Sin embargo, las personas pues se enferman. Y el enfermar también implica una prevención, porque eso también implica la optimización de los recursos. Y bajo esto viene la prevención secundaria, que es el diagnóstico temprano y el tratamiento lo más pronto posible. ¿Y esto para qué? Porque entre más pronto yo haga el diagnóstico, más pronto puedo iniciar el tratamiento y puedo evitar complicaciones que la misma enfermedad genera. Y para esto están las pruebas de tamizaje o esas pruebas masivas que le hacen a las personas, o como se conoce en España, el cribado. Entonces ya, por ejemplo, los médicos tienen estas pruebas, lo tienen determinado, y es en el caso, ustedes lo conocen como el control del niño sano, el control de crecimiento y desarrollo, o actualmente de acuerdo a la normativa de la ruta de promoción y mantenimiento, ese control prenatal, o en el caso del paciente que tiene la tensión arterial elevada, es evitar o hacer el diagnóstico de otras enfermedades que pueden llegar a incrementar la probabilidad de enfermarse. Entonces es muy importante que entre más temprano se haga el diagnóstico, más temprano se pueden evitar las complicaciones y esto optimiza los recursos. Y la última prevención se llama la rehabilitación. Eso implica que si yo ya tengo un cáncer o tengo una enfermedad catastrófica, no se puede hacer nada, no. Yo tengo que intentar rehabilitar a las personas, devolverlas a su entorno social, familiar, comunitario, laboral, y nosotros como comunidad recibirlo.
porque eso también ayuda en su proceso de recuperación y si no es recuperable, intentar mejorar la calidad de vida. Todo eso se configura en lo que es la prevención. Pero, por ejemplo, diversos investigadores consideraron que habían dos periodos más. La prevención cuaternaria, evitar el intervencionismo médico innecesario. Por ejemplo, aquí yo lo llamo el sentido común y el uso de la evidencia para tomar decisiones. Por ejemplo, el sentido común dice que si yo tengo un adulto mayor de 90 años, según yo lo mandaría a hacer ejercicio, el sentido común me dice que no. Pero, por ejemplo, hay algunos que lo hacen porque lo dicen las guías. No, hay determinadas cosas que el sentido común me dice ya no hay que hacerlo. Y eso pues me ayuda a evitar otra serie de características. Pero el que más me gusta es este que se llama prevención primordial. Y esta definición nació en Europa, que es la prevención antes de la prevención primaria, es la prevención integral de la enfermedad. Y dice, por ejemplo, que en Europa se enferman mucho de enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Y ya la carga de la enfermedad es tan alta que ya los servicios de salud no tienen los recursos para poder responder. Entonces, un grupo de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, médicos familiares, pediatras, intensivistas, cardiólogos, internistas, determinaron que había que intervenir tempranamente. Entonces, consideraron que la forma era interviniendo tempranamente y para eso juegan una labor importante los niños. Pues cuando yo intervengo en los niños sobre estilos de vida, cuando lleguen a la adultez, pues va a ser mucho más fácil la adopción de hábitos saludables. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, ¿por qué promover la alimentación y la actividad física si el niño en general cuando es chiquitico es muy activo? A él no tendría que proponerle la actividad física. Es una pregunta muy interesante y pues que genera la discusión. El problema es que bajo nuestro sistema educativo se considera la actividad física como un elemento de competencia, no como un elemento para ser saludable. Las notas que se colocan en educación física, por ejemplo, yo soy uno de los líderes comunitarios de esta primera experiencia, fue uno de los profesores de educación física en Sopó, y él me decía, sí, doctor Erwin, tiene toda la razón, muchos de ustedes de pronto lo conocen, porque yo aquí les enseño es por competencia, el que corra más o el que haga más le pongo la nota, pero yo no le pongo la nota al que entienda la importancia de la actividad física, y tanto es que muchos de esos deportistas cuando salen del colegio y llegan a la adultez y empiezan a trabajar, pues ya están obesos. ¿Por qué? Porque nunca entendieron la importancia y no entendieron la importancia de mantener, porque dentro del modelo educativo no entendieron que la actividad física es un elemento importante para mantener saludable. Pero entonces viene otro tema, la actividad física también hay que saberla hacer, hay que saberla enseñar. No es hacer actividad física de forma competitiva ni hacerse la media maratón de Bogotá. Se dice que es de manera sostenida, de manera corta, de manera intencional. Es empezar a hacer pequeños cambios. Y lo mismo con la dieta. La dieta hay que intentar avanzar. Y todo eso es lo que se llama la prevención primordial. Pero requiere el apoyo. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, yo tengo dos investigaciones publicadas en Sabana Centro. Pues los niños decían, yo sé que hay que comer frutas y verduras, pero es que mi papá en la casa no quiere. Pero también viene otro tema. Y cuando uno le pregunta al papá, pues sí es muy chévere, me gusta más comer comida chatarra, podemos decirlo, eh, pero es que la comida saludable es muy cara. ¿Qué quiere decir? Que también desde la política pública no hay los elementos. O sea, esto es un problema multicausal y que uno tendría que avanzar. O sea, claro, el niño sabe, porque es que es lo otro. Cuando uno le pregunta a los niños, yo hice distintos ejercicios cualitativos con niños de Sabana Centro, el niño sabe qué hay que hacer para ser saludable. Pero primero consideran que lo rico es lo que o sea, lo rico es lo que es insaludable, pero es que las papitas son ricas o la gaseosa también. Pero a veces cuando van a adoptar los hábitos, a veces el profesor hace el intento, pero desde la casa no se perpetúa o no se permite avanzar. Entonces, a partir de lo anterior, eso quiere decir que la salud, y aquí no estamos hablando del hospital, estamos hablando de otra serie de factores que me justifican todos estos elementos. Y es por eso que cuando uno ve los costos en salud, pues claro, la prevención está orientada a eso, a optimizar los recursos. Ojalá las acciones de prevención primaria fueran masivas, se invirtiera, y el que requiera la terciaria estén los recursos, que se optimicen. Aquí en Colombia pasa todo lo contrario. Hacemos muy poca prevención primaria,
y los recursos casi que se invierten en la terciaria y eso no permite que la población sea saludable. Y nos volvemos más asistencialistas. Después de ver estos elementos conceptuales, esto me lleva a entender varias características y varios problemas. No se preocupen, no es que vayamos hasta ahora iniciando, sino realmente los elementos eran importantes. Y es que se dice que para resolver los problemas y necesidades en salud de la población, 5 actores tenemos que trabajar. Y aquí digo tenemos porque esto no es un juicio de valor. Todos hacemos parte de ese problema. Y sobre todo en el contexto del sistema de salud colombiano. Porque el sistema de salud colombiano, uno de los defectos, no voy aquí a hablar de las EPS que hablaron, es que primero consideró, basado en los principios, que salud era igual a hospital, y ya demostramos que no. Entonces, un modelo centrado en el hospital, y las personas lo determinan. Para mí saludable es tener al lado un hospital, cuando en realidad es todo lo contrario. Para uno estar saludable es no ir al hospital. Ojalá nunca ir al hospital. Porque inclusive para una gripa normal pensamos inclusive en un tercer nivel. También un modelo supraespecializado. Y aquí en Colombia, comparado con otros países, aquí hay más especialidades. Por ejemplo, en otros países las especialidades básicas no remiten porque se quedan de esa manera. Y hay un muy buen médico general articulado con la enfermera y con otros profesionales que resuelven la mayoría de las enfermedades. Este sistema de salud colombiano es mercantilista, fragmentado, pero también implementado según intereses de algunos actores. Aquí en Colombia conviene la enfermedad. ¿Y a quién le conviene? Por ejemplo, ¿quién se puede lucrar de la enfermedad? Ustedes van a escuchar múltiples actores. No voy a hacer juicio de valor, pero de verdad, aquí se cree, o sea, las EPS, claro, tienen culpa, pero hay más actores que tienen la culpa por el cual el sistema no funciona. Y entonces, por ende, estos 5 actores son fundamentales. Se requiere los tomadores de decisiones. Yo sé que aquí hay tomadores de decisiones, pero que se tienen que articular con los prestadores. Y en el mismo sentido, el recurso humano en salud. Pero aquí estamos nosotros. Nosotros como academia tenemos que soportar. Esa es la justificación por la cual nosotros 4 tenemos que estar en confluencia con la comunidad. Y aquí todos somos comunidad, todos hacemos parte de este proceso y tenemos otros roles o puentes comunicantes en estos actores. La literatura así lo ha demostrado. Los actores tenemos que interactuar para resolver, porque cuando solo la política interactúa, pues a veces esto no permea en la comunidad. Y esto me lleva a la situación de Colombia. Colombia ha querido adoptar lo que es la atención primaria. Esa atención primaria implica lo que hemos mencionado, pero en el mundo la atención primaria se entiende como atención de primer nivel. Es que eso es primer nivel, allá el centro de salud, primitivo, de escasa capacidad resolutiva. Y normalmente este pentagrama se ve así, vamos de arriba hacia abajo. Cuando la atención primaria dice, no, la comunidad, yo interactúo la comunidad y le doy el papel relevante y todos trabajamos en función de la comunidad, pero le doy un elemento predominante. Cuando esto se logre, realmente el sistema será diferente, porque esto permite un sistema de atención primaria y un elemento que pueda permitir y avanzar en elementos preventivos y de promoción de la salud. Es por eso que dentro del marco normativo, esto es lo que ha ocurrido en el país y esto resume perfectamente nuestro marco general. Ustedes mencionaron al inicio el derecho a la salud, claro. Yo no tengo ninguna afiliación política y como académico lo digo, aquí ustedes no van a escuchar defendiendo ni atacando, pues a veces sí atacando a políticos tanto de derecha como de izquierda y a los más polarizantes, porque particularmente la ley 100, que muchos dicen que es culpa de un determinado senador, eh, no sé, bueno, ahorita lo voy a explicar, muchos no saben que la ley 100 es consecuencia de la Constitución de 1991. Sea, realmente el problema inició en la Constitución del 91. Lo que pasa es que la Constitución traía implícito la creación de la Ley 100, porque la Constitución de 1991 dice que la salud en Colombia no puede ser un derecho fundamental. Eso no lo dice la Ley 100, lo dice la Constitución del 91. Ustedes se acuerdan, la Constitución del 91 es consecuencia de un proceso de paz con un grupo guerrillero de ese momento. Y se hizo una constituyente, fue un proceso muy bonito. Pero en ese sentido, el país consideró que no podía determinar que la salud fuera un derecho fundamental porque
en ese momento entendieron que si eso se formulaba, tenía que casi garantizar una serie de elementos que el país no tenía la capacidad de pagar. Y por eso la salud en la Constitución del 91 se consideró como un derecho prestacional subjetivo. ¿Qué quiere decir? Prestacional porque solo puede prestar servicios de salud, igual hospital. Y subjetivo porque se vuelve fundamental en dos condiciones. Cuando se vulnera o está en conexidad con un derecho fundamental, es por eso que en ese momento se colocaba la tutela no para el derecho a la salud, sino para el derecho a la vida. Y por otro lado, con población vulnerable o prioritaria. ¿Y cuál fue la población prioritaria y vulnerable que se determinó en ese momento? Embarazadas, niños, discapacitados, adultos mayores. Esa fue la población que se consideró en ese momento, que para ellos sí era fundamental. Sin embargo, 3 años después, consecuencia de la Constitución del 91, viene la Ley 100 de 1993. Y esa Ley 100 quiso incrementar la equidad. Claro, pero una de las cosas... Voy a silenciar nuevamente. Bueno, ya se silenció. Entonces, una de las cosas que ocurrió en ese momento es que se consideró la salud como un elemento de prestación y eso dejó a que la salud pública no fuera incluida. O sea, todos esos elementos que mencionamos quedaron por fuera. La ley 100 no incluye salud pública y eso es fundamental mencionar. Este es el primer defecto que tiene, no las EPS, porque las EPS se desviaron después, alrededor del 97. No se incluyó la salud pública y se consideró que la salud era igual al hospital. Y ese es un defecto que tuvo la ley 100. Pero tuvo otros principios favorables, la integralidad, la solidaridad, la universalidad. Porque, por ejemplo, los que tenían capacidad de pago ayudaban. Voy a silenciar. Listo. Entonces, los que tenían capacidad de pago versus los que no tenían capacidad de pago. En eso radica la solidaridad, integralidad, porque incluye esos elementos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Universalidad. La universalidad entendida como un elemento favorable para todos. Una de las cosas que he escuchado en distintos foros, recuerden que yo soy saludista, es que algunos añoran el antiguo Sistema Nacional de Salud, antes de la ley 100 de 1993, pero hay ya diversos estudios y suficiente evidencia que demuestran que el Sistema Nacional de Salud era muy inequitativo, porque particularmente la mayoría de los recursos se iban para el Instituto de Seguro Social y la mayoría de la población pues era atendida por un hospital público, pero no tenía la cobertura que se tiene. Claro, lo que también trajo la ley 100, y si alguno lo quiere profundizar, también trajo un efecto en aseguramiento que se llama el moral hazard. Estoy de acuerdo, Alba. La cobertura no garantiza acceso. Y eso se viene a ver años después. Entonces creyó que la cobertura era igual a salud. Y estoy aquí, digamos que haciendo una mirada, y cuando uno lee la ley 100, uno dice que la ley 100 en teoría tenía elementos favorables, muy bonitos, pero digamos que en el sentido, el problema, como toda política en Colombia, es que la implementaron según los intereses de algunos actores y no en beneficio a la población. Ese es un elemento que yo cuestiono. 14 años después llega la primera reforma a la Ley 100, que es la 1122. Esta reforma incluye la salud pública, porque es que, como les mencioné, la salud está por fuera del hospital y solo 14 años después se dieron cuenta de eso. No, se habían dado cuenta antes, pero pues se demoró bastante el proceso. Y aparte de lo anterior, eso derivó que se creara el primer Plan Nacional de Salud Pública. Y 4 años después se hizo la segunda reforma a la Ley 100. O sea, la Ley 100 ha tenido dos reformas oficialmente. La Ley 1438 de 2011 precisamente determinó que Colombia no estaba teniendo la cobertura, no era igual a acceso efectivo, porque particularmente el país seguía presentando barreras de acceso, barreras tanto del tipo interno como de tipo externo. Me explico, las barreras de tipo externo son barreras geográficas, económicas, aquel paciente que, por ejemplo, en Bogotá vive en Kennedy y lo manda al Simón Bolívar y viceversa.
Entonces, y es población vulnerable. Pues, ¿qué pasa? Pues esta población no va a tener los recursos para movilizarse y eso se considera una barrera de acceso. Eso no es acceso efectivo. O barreras internas que implican la tramitología, eso es intencional y eso se conoce en los sistemas de salud del mundo. O, por ejemplo, aquel adulto mayor que yo le formulo medicamentos para su tensión arterial y le digo que tiene que ir al dispensario que queda en el quinto piso y no hay ascensor. Pues, ¿qué determina el adulto mayor? Pues no va a poder subir porque no tiene la capacidad funcional para hacerlo, o lo compra en la droguería o no compra el medicamento. Y eso es intencional. Se hace para que las personas no accedan al servicio de salud. Entonces, esta 1438 lo reconoce. Es muy importante tener esas características y por ende el enfoque que el país debería tener se llama atención primaria en salud. Vale la pena mencionar, 9 años después, muy pocos entienden e implementan lo que es esta atención primaria, pero esa atención primaria se reconoce en la importancia de intervenir las enfermedades prevalentes, las crónicas, la mortalidad materna, las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la cultura de autocuidado. Y aquí se empieza a retomar esos elementos que yo mencioné en diapositivas anteriores. Esa importancia de la autorresponsabilidad en salud y la corresponsabilidad, porque un efecto indirecto que trajo la ley 100, que ya les mencioné que es el riesgo moral o el moral hazard, es que las personas en Colombia asumieron que las enfermedades eran consecuencia de factores externos y nunca dependían de cada uno de nosotros. Claro, como ya les mencioné, hay muchos factores, pero nosotros tenemos un 40% en esa generación de salud y enfermedad y el otro es el 20%, las posibilidades que se tengan. Y la atención primaria busca eso, la importancia de que las personas pongan de su parte. Y la educación, aunque el documento dice en salud, lo correcto es para la salud individual, familiar y comunitaria. Paralelamente a esta 1438 y consecuencia de la Constitución, pues el país había querido trabajar en que la salud fuera determinada como un derecho fundamental. Y ustedes saben lo que implica cuando un derecho es fundamental, pues los mecanismos para su defensa se activan. Y es que, y es por eso que en el año 2015, 4 años después, con la ley estatutaria 1751, Colombia determina que la salud es un derecho fundamental, bajo dos condiciones, mediante la atención integral, ya vimos que era atención integral, y el abordaje de los determinantes sociales en salud para reducir las desigualdades. Claro, esto tuvo cuestionamientos, incluso del mismo ministro Gaviria, porque él decía, reducir las desigualdades es mejorar el empleo, la educación, la vivienda. Pues sí, es cierto, pero digamos que al ser un derecho fundamental, en teoría, el país debería garantizar todo para que seamos saludables. Y aquí es donde se ve que la salud termina siendo integral. Claro, a la fecha, 5 años después, esto todavía no se ha entendido, que realmente el país tiene que avanzar en estas condiciones, en esos determinantes, en ese contexto y en la atención integral para que seamos saludables. Sin embargo, un año después, el país formuló la política de atención integral en salud y sus dos modelos operativos. Uno, el modelo integral de atención en salud 2016-2019 y el otro, el modelo de atención integral territorial 2019 hasta la fecha. Permítanme que es que cuando yo bloqueo pantalla, cuando ustedes dejan el micrófono abierto, entonces eso hace que no pueda... Ya, ahora sí. Entonces, ese modelo integral de atención en salud cambia la dinámica del sistema y considera la población como el eje del sistema. La población es lo más importante, bajo 4 principios: el cuidado de la población, el enfoque diferencial, hay población que es más vulnerable que otra, la atención primaria en salud que ya les mencioné, y la gestión del riesgo, esa importancia de anticiparse a las enfermedades, en donde los hospitales, las EPS o aseguradoras y las entidades territoriales tenemos que confluir en ese modelo. Y consideró 10 elementos: la importancia de conocer a la población, tener rutas de atención, intervenir anticipadamente, tener esa mirada de territorio, tener redes integrales y la importancia del talento humano, tener gestión del conocimiento. Sin embargo, 3 años después, las aseguradoras y algunos territorios consideraron que no pudieron implementar este MIAS. Y es por eso que llega el MAIT, que el MAIT se ve más como un direccionamiento estratégico porque los principios que están aquí formulados están muy bien diseñados. Y aquí este MAIT habla de incrementar el aseguramiento de la población, prestar servicios con calidad, continuar con la salud pública, un modelo de gobernanza eficaz, un enfoque diferencial, asuntos intersectoriales, un talento humano y financiación. Esto
es lo mismo de lo anterior. Pero si uno mira la política, esto tiene unos elementos que cambian los elementos operativos. Lo curioso es que quien formula este modelo fue Fernando Ruiz como viceministro, hoy ministro de Salud, y él ha querido nuevamente retomar esta política. Eh, Esto se los menciono porque el curso del Maite nosotros estamos encargados de terminarlo en los próximos 2 meses de manera gratuita para todos, este curso. Pero también llama la atención esas prioridades en salud pública que tiene el país. O sea, el país determinó en el 2019 prioridades. Y dentro de eso, esas enfermedades crónicas que ya les mencioné, la tensión arterial, la diabetes, esas enfermedades infecciosas como la malaria, el dengue, la tuberculosis, la lepra, la salud de las maternas, la salud infantil, la salud mental, las adicciones, la salud ambiental, y esto es una conquista importantísima. Hablar de asbesto, aire, agua, y se considera una prioridad VIH, SIDA, cáncer, y por primera vez en el país se habla y se reconoce el problema de salud pública que implica la población migrante y se reconoce como prioridad número 10. Y cuando uno revisa, claro, esto es lo que ocurre en mi población, posiblemente en menor proporción que otros. Yo sé que en zona centro pues no hay malaria, no hay dengue, posiblemente no hay lepra, hay algunos casos de tuberculosis, sé que hay SIDA, hay casos de VIH-Sida, pero estos problemas se siguen manteniendo y es muy importante reconocer qué es lo que ocurre con mi población. Y en Colombia, pues hablamos de que a pesar de todo lo anterior, es un país de 48 o 50 millones de habitantes, es diverso étnicamente, culturalmente, climáticamente. Aquí tenemos enfermedades transmisibles en el Chocó, en la Guajira, pero también tenemos la violencia, tenemos enfermedades crónicas como la diabetes, y eso se conoce como estancamiento epidemiológico, la coexistencia de múltiples grupos de enfermedades. Y esto sumado a la inequidad que tiene el país, pero la misma evidencia dice que el abordaje integral y los determinantes sociales, ¿qué quiere decir? La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad bajo un abordaje comunitario permite superar dichas condiciones. Y con eso llegamos ya a la última parte de la sesión, para entrar ya en una discusión. Por todo lo anterior, esta es la justificación principal. Por eso, cuando tuvimos la sesión inaugural, yo les preguntaba y que contestaran un instructivo qué era atención primaria en salud, qué era entorno saludable, qué era promoción de la salud. Y eso nos lleva a diseñar este diplomado. O sea, esos problemas que yo les mencioné y esos elementos conceptuales confluyen en este término, atención primaria orientada a la comunidad. La atención primaria orientada a la comunidad dice que la atención primaria tiene que trabajar y partir desde la comunidad. ¿Y, y cómo se hace? Permite identificar y resolver los problemas con la comunidad, no para la comunidad. La comunidad ayuda a resolver los problemas y no solo se incluyen los servicios de salud, también otros sectores y en la comunidad de referencia para integrarlos. Y eso implica que desde la comunidad también se puede integrar las familias y los individuos para generar cambios en los comportamientos y estilos de vida, porque se reconoce a la comunidad como un elemento favorable para resolverlo. Y entonces, distintos autores en el mundo dicen que la atención primaria orientada a la comunidad no es algo único, se basa en mecanismos de investigación y acción participativa y dice que la atención primaria se tiene que enfocar, sea como sea, en resolver los problemas. Y sugiere 6 cosas. Primero, para poder resolver los problemas, yo tengo que saber de qué comunidad estoy hablando. Ya la pregunta que yo les haría a ustedes, ¿ustedes conocen muy bien a su comunidad? Yo sé que ustedes la conocen. Definan a la comunidad. ¿Qué es lo que ocurre con la comunidad? Y esto me permite llegar a un diagnóstico comunitario. El diagnóstico comunitario tiene distintas formas y eso lo veremos en el módulo número 2 con el doctor Francisco Lamos. Pero los problemas son infinitos. Cuando uno hace un diagnóstico comunitario, uno se va a dar cuenta que hay múltiples problemas en la comunidad. Y a partir de ahí uno tiene que priorizar. Pero esa priorización no puede ser arbitraria. Yo tengo que incluir a la comunidad para priorizar los problemas. Cuando los priorizo, planifico cómo solucionarlos con ellos, eh, hago vigilancia y hago un análisis de nuestra situación. Claro, aquí hay distintas formas para hacer un diagnóstico comunitario. E incluso esto es mucho más viejo. Los que trabajan en la alcaldía saben que hay un documento que se llama Pase a la Equidad para hacer los planes locales de salud, pero eso se basa en esto, es mucho más amplio. Lo que uno hace con la comunidad es hacer un diagnóstico, reconocer los problemas, y aquí hay múltiples herramientas.
El producto final de este diplomado consiste en eso, en hacer un diagnóstico comunitario y un plan de mejoramiento. Ese es el trabajo grupal. ¿Qué es lo que ocurre en su comunidad o en su municipio? Por eso los grupos se van a conformar después. Y adicionalmente encontrarlo. Pero esto implica basado en las potencialidades. Y es por eso que inclusive se reconocen los roles. Todos estamos acá. El médico en este rol no solo se tiene que enfocar en lo normal, también tiene que tener un diálogo de saberes, conocer a la comunidad. Ustedes decían que falta humanización en los servicios de salud, porque a nosotros, yo soy médico y lo digo abiertamente, me falta entender a la comunidad, no imponerle, porque yo no tengo la verdad absoluta. Yo tengo que entender y tengo que tener un poco de humildad para tener un diálogo de saberes. Y también tengo que propiciar la participación individual y colectiva y la autorresponsabilidad en salud. Pero también el sistema de salud no puede ser solo medicalizado. El médico no es el eje del sistema. Aquí es donde yo integro la enfermera. La enfermera en muchos sistemas de salud es el profesional más importante porque se encarga de integrar y coordinar a los equipos, se encarga de liderar. También yo requiero de trabajadores sociales porque son los que conocen a la comunidad, identifican, lideran. Y también necesito de líderes comunitarios que me ayuden a articularme con estos profesionales. Es por eso que todos hacemos parte de la comunidad y todos tenemos que tener formación en salud pública, propiciar el trabajo articulado, el trabajo en redes y la participación comunitaria. Y nosotros, como yo les mencioné, pudimos diseñar un ciclo de la salud comunitaria. Este es nuestro ciclo, está publicado en 3 revistas científicas, en donde uno parte, y esto es lo que ustedes van a aprender. Ustedes parten de los fundamentos, y de esos fundamentos que están en ese primer módulo. Luego vendrá esa confianza y credibilidad, porque para poder trabajar en comunidad yo tengo que ganarme la confianza. Yo no puedo llegar a la comunidad y trabajar. Tengo que ganarme esa confianza. La comunidad tiene que conocerme. Luego viene aquí un diagnóstico comunitario. Preparo el trabajo, lo hago, yo reevalúo, ¿sirve o no sirve? Si no sirve, no pasa nada, volvemos a intentarlo. Compartimos. Es importante que ustedes compartan qué están haciendo para que las otras personas conozcan y puedan adherirse al proceso. Y por último, mejorar y sostener. Y el ciclo vuelve a iniciar. De esa manera, este ciclo que yo les acabé de mostrar es lo que constituye este proceso formativo y estos son los referentes que así lo soportan. De esa manera, este primer módulo se enfoca en estos dos aspectos. Ustedes van a ver lo que es esos elementos conceptuales. Por eso, todo esto que yo les acabé de mencionar está en las lecturas que están preparadas y hay unos recursos que ustedes pueden ir revisando. Ya hoy hablamos con el Centro de Tecnologías para la Academia. Ellos ya me mencionaron que ya el módulo está activo, pero también esa importancia de entender a la comunidad. Una vez ustedes superen estos dos elementos, el módulo número 2 es el diagnóstico comunitario y el plan de trabajo. Y el módulo 3 son estos elementos de soporte. Y esta es la justificación, por esta la sesión sincrónica número 1, que soporta este proceso formativo y es lo que nos lleva a avanzar en los próximos 3 o 4 meses en los que demora y cursa este diplomado. No sé si tengan preguntas o comentarios al respecto, siendo las 6:21, estamos bien de tiempo, tendríamos 10 minutos de preguntas antes de finalizar con esta primera sesión sincrónica de fundamentos y generalidades. La primera pregunta que yo haría es ¿cuándo la siguiente sesión sincrónica? Exactamente en un mes, tengo que concertar con el doctor Francisco y la siguiente es en 2 meses, porque recuerden que cada módulo tiene una duración de un mes. Ustedes lo pueden desarrollar, este primer módulo es individual y a partir del segundo es que ya empieza lo colectivo, porque ustedes tendrán que demostrar esa adquisición de esos elementos y contenidos disciplinares que hacen parte de esos elementos fundamentos y generalidades. ¿Alguna pregunta o comentario? Estaba revisando en el chat. Alba Pulido menciona que en el 91 no era un derecho fundamental, sí, de acuerdo, se estructuró bajo el mercado oferta-demanda. Alba también menciona la intermediación. Yo sí no sabría, lo que pasa es que la intermediación aquí en Colombia es perversa, pero en otros lugares del mundo sí funciona. La cobertura no garantiza el acceso. Mónica menciona fichas de caracterización de comunidades. Acá es donde ustedes tienen que hacer un diálogo de saberes.
Algunos de ustedes ya manejan alguna información, pero aquí también hay que preguntarle a la comunidad y hacer un diálogo de saberes para que entre todos vayan fortaleciendo, sobre todo ese diagnóstico. Algunos programas sociales, sí, algunos programas no lo integran porque no entienden este principio. Por eso es que la atención primaria, porque ¿qué pasa con muchos programas sociales? Asumen las necesidades de la comunidad. Y entonces, como está la comunidad allá, yo diseño la política, pero no me encargo de preguntarle a la comunidad lo que necesita. Y las necesidades son un elemento muy importante. Integrar la comunidad es fundamental. Y esto es un ejercicio real. No como ocurre porque yo he visto muchos planes locales, no en Sabana Centro, está claro, en donde dicen la comunidad participa y yo les pregunto cómo. No, hicimos una reunión, ellos se sentaron y les presentamos el plan. Eso no es participación. La comunidad simplemente escuchó. Participación es cuando la comunidad hace parte del proceso y se empodera. Cuando nosotros hicimos este primer proceso, nosotros formamos, yo les contaba el caso de Soacha, estas lideresas comunitarias, que eran 8, que todavía las recuerdo y las tengo amigas en Facebook, y tenían algunas primaria y otras bachillerato, y las convocaron a la Secretaría de Salud de Soacha a hacer el plan local, y le han dado sopa y seco a los funcionarios, decían, es nuestra atención primaria. Tanto fue que me llamó la secretaria de salud de Soacha y me dijo, ¿ustedes qué le están enseñando allá? Y vino a la presentación final y decía, muchísimas gracias porque realmente ustedes me hicieron comprender la importancia y el aliado tan importante que suma la comunidad, porque los programas, ellos me contaron mayores necesidades, me contaban lo que ocurría y eso permitió adaptarme muchísimo mejor. Y estamos hablando de las características y particularidades de Swatch. Entonces, claro, menciona María Andrea, sí, es un concepto nuevo, realmente ustedes mismos son los que tienen. Yo sé que por COVID-19 pues no es que se pueda, pero esta virtualidad, recuerden que este proceso está diseñado desde antes, no es por la virtualidad. Yo llevo de tutor virtual hace 15 años y este proceso ya está, es lo que pasa, se retrasó unos días. Realmente esto tenía que empezar en julio, pero se retrasó por el COVID-19, pero esto ya nosotros lo teníamos contemplado. La idea es que ustedes puedan hacer una red, una comunidad de aprendizaje entre cada uno, tanto sus compañeros de los municipios en los que están, como de otros municipios, y tanto ustedes individualmente, y está diseñado para una participación activa. Veo que nadie tiene levantada la mano, a veces en pedagogía eso porque está muy aburrido o porque les da temor mencionar. Recuerden que aquí ustedes no me tienen que responder adecuadamente, no es lanzarse, tienen preguntas. Igual el proceso del diplomado los va a llevar. Pues les agradezco de verdad su tiempo. Ustedes se encuentran muy poquitas diapositivas, pero mira conceptualmente elementos que terminan siendo profundos. Esta clase que ustedes vieron el día de hoy es de nivel de maestría de salud pública. Esa la dictaba en 4 maestrías en Colombia, pero la cambié con un enfoque comunitario y con ejemplos para que entre todos tengamos una mejor apropiación. Y gusta mucho. Sería interesante mencionar, Luis Yamile, que las fichas de caracterización realizadas por las gestoras de bienestar integral sean tenidas en cuenta. Claro, ustedes son los que lo van a determinar. O sea, aquí la mirada conductista es que yo les diga, ustedes lo tienen que hacer así. No, aquí vamos a hacer un proceso participativo donde ustedes lo van a diseñar. Nuri, tú levantaste la mano. Adelante. Nuri, ¿no? Nuri, Emilia Medina, no, no, ya la vamos. Sí, doctor, gracias. Muy buena tarde para todos. La verdad estoy muy contenta, pero a la vez preocupada porque tengo muchísimas cosas por aprender. Me doy cuenta que todo lo que sé es de forma empírica y esto es demasiado interesante. Doctor, la pregunta es la siguiente, es a su vez una inquietud. En las administraciones siempre hay programas, pero ¿qué pasa? Que cada cambio de gobierno, estos programas caen y no se siguen. Entonces, sería una buena oportunidad para mirar qué estrategias podemos hacer para que el programa no quede en cada 4 años de administración, sino que tenga una continuidad y seguimiento. La pregunta es muy interesante, Nuri. Y precisamente indirectamente con mi discurso creo que yo les di la respuesta. Cuando un programa tiene una base comunitaria, la comunidad fue la que lo diseñó, lo estructuró
y lo avanzó, esto trasciende en el tiempo sin importar de la administración municipal que llegue, porque es la comunidad la que termina de darle línea a los tomadores de decisiones. Es por eso que es muy importante, porque de eso se encarga la continuidad, de que esto tenga una apropiación comunitaria. Ustedes mismos son los que digan, no, vamos a seguir, avancemos, no sirvió, avancemos, y si hay que cambiar, que sea a partir de la comunidad. Y eso le sirve mucho al tomador de decisión, porque claro, cada tomador de decisión llega con un programa nuevo, pero cuando es la comunidad la que ya tiene eso en su ADN, ya lo tiene impregnado, esa participación es mucho más fácil y eso permite la continuidad de las acciones. Gracias, doctor. Perfecto. Entonces, es por eso es que cuando alguien me decía, no, es que yo soy médico, no, usted también puede ser líder comunitario. Todos somos líderes comunitarios y todos tenemos que entender ese rol de líderes comunitarios. Pues bueno, como les agradezco de verdad su tiempo, la sesión de hoy ya estamos llegando a su fin, tenía el propósito, está completo. Les recomiendo las dos siguientes porque, pues, modestia aparte, los oradores que vienen son muy buenos y tienen mucha más cancha que yo en este tema. De verdad se los recomiendo. Son charlas muy buenas para que ustedes se la disfruten. Voy a dejar de grabar la sesión, voy a dejar de compartir pantalla y la verdad ustedes han sido muy amables. Recuerden que si tienen problemas desde el punto de vista técnico, está el correo a la disposición y desde el punto de vista temático estoy a sus órdenes y yo por lo menos cada 15 días o cada semana les estaré mandando mensajes recordatorios para que ustedes vayan avanzando en el contenido disciplinar del módulo. Claro, van a tener la grabación, esa grabación se las voy a entregar a todos para que ustedes lo tengan disponible. Igual el material de la clase de hoy, claro, pues no explicado de esa manera, está en todos los contenidos disciplinares. Entonces, de verdad, les agradezco, muchísimas gracias, han sido muy amables y vayan avanzando y con esto nos motivamos para poder seguir avanzando en este proceso formativo. Muchísimas gracias, una feliz tarde para todos. Gracias y buena tarde.